En estos tiempos que vivimos, algo está ocurriendo en el mundo espiritual que no podemos pasar por alto. Una nueva corriente religiosa está tomando forma, y lo hace de manera tan sutil que muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo. Esta nueva religión, que busca unir a las principales corrientes espirituales bajo un mismo paraguas, está ganando seguidores rápidamente. Promueve una idea de unidad y tolerancia que, aunque suena atractiva, esconde un peligro real para la fe cristiana. No se trata de una religión que se construye en templos físicos, sino en los corazones de las personas, infiltrándose en sus pensamientos y decisiones, y alejándolas de la verdad de Jesucristo. Esta nueva religión no es algo que apareció de la noche a la mañana. Lleva años gestándose, y hoy está más presente que nunca. En lugares como Abu Dhabi, ya se está construyendo un centro llamado la Casa de la Familia Abrahámica, un lugar que pretende ser un símbolo de unidad entre el cristianismo, el islam y el judaísmo. Pero, ¿es realmente una unidad basada en la verdad? La respuesta es no. Lo que se está promoviendo es un sincretismo religioso que diluye las diferencias doctrinales y crea una espiritualidad superficial, donde todo vale y nada es absoluto. Esto es especialmente peligroso porque, aunque parece inclusivo, en realidad está alejando a las personas del único camino que lleva a Dios, Jesucristo. Uno de los mensajes más engañosos de esta nueva religión es la idea de que todas las religiones llevan al mismo Dios. Suena bien, ¿verdad? Pero es una mentira. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. No hay atajos, no hay alternativas. Solo a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Sin embargo, esta nueva corriente espiritual está convenciendo a muchas personas de que no importa lo que crean o cómo vivan, siempre llegarán a Dios. Esto no solo es falso, sino que es una trampa del enemigo para alejar a las personas de la verdad. Otra de las trampas de esta nueva religión es la exaltación del individuo como centro de su propia espiritualidad. Se promueve la idea de que cada persona puede vivir como mejor le parezca, incluso si eso va en contra de la voluntad de Dios. Este enfoque, que prioriza los deseos humanos sobre la palabra de Dios, es una estrategia del enemigo para confundir y engañar. La Biblia nos advierte que el corazón del hombre es engañoso y está lleno de maldad, Jeremías 17:9. Si dejamos que nuestros propios deseos guíen nuestras decisiones, terminaremos alejándonos de Dios, no acercándonos a Él. Uno de los mensajes más peligrosos que se están propagando es la idea de que Dios ama a todos incondicionalmente, sin importar cómo vivan. Sí, es cierto que Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es justo y santo. Su amor no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir en obediencia a su voluntad. La Biblia es clara en que el pecado tiene consecuencias y que, sin arrepentimiento, no hay perdón, Proverbios 28:13. Esta nueva religión, sin embargo, promueve una idea distorsionada del amor de Dios, como si Él aprobara todo lo que hacemos, independientemente de si está alineado con su voluntad o no. En nombre de la tolerancia, esta nueva religión está promoviendo la aceptación de todo tipo de prácticas y estilos de vida, incluso aquellos que contradicen las enseñanzas bíblicas. Se habla de la normalización de la ideología de género, la liberación de las drogas, la prostitución y la promiscuidad como si fueran expresiones válidas de la libertad humana. Pero la Biblia nos llama a vivir en santidad, apartados del pecado y consagrados a Dios, 1 Pedro 1:16. No podemos permitir que estas ideas distorsionadas nos confundan o nos alejen de la verdad. Uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva religión es la participación de líderes religiosos que, en lugar de defender la verdad del Evangelio, están promoviendo estas ideas distorsionadas. Estos líderes, que predican un mensaje de complacencia y conformidad con el mundo, están llevando a muchas personas por el camino equivocado. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos surgirán falsos maestros que se aprovecharán de la ingenuidad de las personas para desviarlas de la verdad, 2 Pedro 2:1. Debemos estar alerta y no dejarnos engañar por mensajes que suenan bien, pero que no están basados en la palabra de Dios.
En medio de este panorama, es fundamental que los cristianos se aferren a la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía infalible, nuestra brújula en un mundo lleno de confusiones y engaños. Debemos estudiar las Escrituras con diligencia, meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Solo así podremos discernir entre la verdad y la mentira y permanecer firmes en nuestra fe. No podemos permitir que las distorsiones de esta nueva religión nos alejen de la verdad que nos ha sido revelada en Cristo. El discernimiento es una habilidad esencial para los cristianos en estos tiempos. Con tanta información y tantas voces que compiten por nuestra atención, es crucial que sepamos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. El discernimiento no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es el resultado de una vida de comunión con Dios, de oración y de estudio de su palabra. Debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para no caer en las trampas del enemigo. Testimonio puede ser de gran ánimo para otros que están en la misma lucha. La Iglesia tiene un papel crucial en la defensa de la fe frente a los desafíos de esta nueva religión. No podemos permitir que las congregaciones se conviertan en lugares donde se predique un evangelio diluido o distorsionado. Los pastores y líderes deben ser fieles a la palabra de Dios, enseñando la verdad con valentía y amor y preparando a los creyentes para enfrentar los desafíos de este mundo. La Iglesia debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad, proclamando el evangelio sin temor y sin compromisos. En un mundo cada vez más individualista, la comunidad cristiana es un refugio donde podemos encontrar apoyo, aliento y corrección fraternal. Es en la comunión con otros creyentes donde podemos fortalecer nuestra fe, compartir nuestras luchas y crecer juntos en el conocimiento de Dios. La Iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene un papel importante que desempeñar. Debemos valorar y cuidar nuestra comunidad cristiana, porque es en ella donde encontramos la fuerza para seguir adelante. A pesar de los desafíos que enfrentamos, los cristianos tenemos una esperanza inquebrantable en Cristo. Él es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra salvación. No importa cuánto intente el enemigo distorsionar la verdad o confundir a las personas, sabemos que Cristo ya ha vencido al mundo, Juan 16:33. Nuestra tarea es permanecer fieles a Él, proclamando su verdad y viviendo de acuerdo con su voluntad. No tenemos que temer, porque Él está con nosotros en cada paso del camino. En un mundo donde la verdad está siendo atacada, la evangelización es más urgente que nunca. Debemos compartir el mensaje de salvación con valentía y compasión, sabiendo que es el único mensaje que puede transformar vidas y traer esperanza a un mundo perdido. No podemos quedarnos callados mientras millones de personas son engañadas por las mentiras del enemigo. Debemos ser embajadores de Cristo, llevando su luz a aquellos que están en oscuridad. La Biblia nos advierte con claridad que en los últimos tiempos habrá un aumento significativo de la apostasía y la decepción. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo nos alerta sobre este fenómeno, señalando que muchos se apartarán de la fe y seguirán enseñanzas engañosas. Este no es un mensaje para causar miedo, sino para despertarnos y prepararnos. Como cristianos, estamos llamados a estar alerta, a discernir los tiempos y a fortalecer nuestra fe en medio de un mundo que cada vez más se aleja de la verdad. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes o vivir en una fe superficial, debemos estar firmes, arraigados en la palabra de Dios y con nuestros ojos puestos en Cristo, nuestra única esperanza. Jesús mismo nos habló de estos tiempos en Mateo 24, cuando describió las señales que precederían su regreso. Entre ellas, mencionó el surgimiento de falsos profetas, el engaño masivo y el enfriamiento del amor en muchos corazones. Estas no son solo palabras proféticas, sino una advertencia amorosa para que estemos preparados. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí sabemos que debemos vivir en constante preparación. Esto no significa vivir con temor, sino con propósito, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón y siendo fieles a su palabra en cada área de nuestra vida. La Biblia nos advierte con claridad que en los últimos tiempos habrá un aumento significativo de la apostasía y la decepción.
En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo nos alerta sobre este fenómeno, señalando que muchos se apartarán de la fe y seguirán enseñanzas engañosas. Este no es un mensaje para causar miedo, sino para despertarnos y prepararnos. Como cristianos, estamos llamados a estar alerta, a discernir los tiempos y a fortalecer nuestra fe en medio de un mundo que cada vez más se aleja de la verdad. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes o vivir en una fe superficial, debemos estar firmes, arraigados en la palabra de Dios y con nuestros ojos puestos en Cristo, nuestra única esperanza. Jesús mismo nos habló de estos tiempos en Mateo 24, cuando describió las señales que precederían su regreso. Entre ellas, mencionó el surgimiento de falsos profetas, el engaño masivo y el enfriamiento del amor en muchos corazones. Estas no son solo palabras proféticas, sino una advertencia amorosa para que estemos preparados. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí sabemos que debemos vivir en constante preparación. Esto no significa vivir con temor, sino con propósito, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón y siendo fieles a su palabra en cada área de nuestra vida. Vivir como si cada día fuera el último no es una idea dramática, sino un llamado a la consagración y a la urgencia espiritual. Significa que no podemos postergar nuestra entrega a Dios, ni dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, amar a nuestro prójimo, compartir el Evangelio, perdonar, orar y vivir en santidad. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios y ser luz en medio de la oscuridad. La incertidumbre de los tiempos no debe paralizarnos, sino motivarnos a vivir con intencionalidad, sabiendo que nuestro tiempo en esta tierra es limitado y que cada momento cuenta para la eternidad. Por eso, es crucial que fortalezcamos nuestra fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. No podemos enfrentar estos desafíos solos, necesitamos el apoyo de la comunidad de fe y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo. Él es quien nos da discernimiento para reconocer las mentiras del enemigo y nos fortalece para permanecer firmes en la verdad. Además, debemos mantener nuestra mirada en Cristo, recordando que Él es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. En medio de la confusión y el engaño, Él es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra esperanza. En resumen, los tiempos que vivimos nos exigen una fe sólida, una vida de oración constante y un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. No podemos permitir que las distracciones del mundo o las mentiras del enemigo nos desvíen del camino. Debemos vivir con urgencia y propósito, sabiendo que Cristo puede regresar en cualquier momento. Que esta verdad nos motive a ser fieles, a servir con amor y a proclamar el Evangelio con valentía, para que muchos más puedan conocer la salvación que solo se encuentra en Jesús. Amén. En conclusión, la formación de una nueva religión mundial es un fenómeno que no podemos ignorar. Como cristianos, debemos estar alerta, discernir las mentiras del enemigo y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. No podemos permitir que las distorsiones de esta nueva religión nos alejen de nuestra fe en Jesucristo. Debemos ser luz en medio de la oscuridad, proclamando el Evangelio con valentía y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento y fortaleza para enfrentar estos desafíos y permanecer firmes en nuestra fe hasta el fin. Amén. En conclusión, la formación de una nueva religión mundial no es un fenómeno que podamos pasar por alto o subestimar. Estamos siendo testigos de un movimiento espiritual que, bajo la apariencia de unidad y tolerancia, busca distorsionar la verdad y alejar a las personas de la fe genuina en Jesucristo. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de estar alerta, de discernir con sabiduría las mentiras del enemigo y de aferrarnos con firmeza a la verdad revelada en la palabra de Dios. No podemos permitir que las sutiles distorsiones de esta nueva religión nos confundan o nos alejen de la única fuente de salvación, Jesús, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Este no es un llamado al miedo, sino a la acción. Debemos ser luz en medio de la oscuridad, reflejando el amor y la verdad de Cristo en un mundo que cada vez más se pierde en el relativismo y el engaño. Nuestra misión es proclamar el Evangelio con valentía,
sin vergüenza ni compromisos, y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, demostrando con nuestras acciones que Él es real y transformador. No podemos conformarnos con ser espectadores pasivos, estamos llamados a ser agentes de cambio, a defender la fe y a guiar a otros hacia la verdad que libera. En medio de estos desafíos, no estamos solos. El Señor nos ha prometido sabiduría, discernimiento y fortaleza para enfrentar cualquier situación que se presente. Si le pedimos con fe, Él nos guiará y nos dará las herramientas necesarias para permanecer firmes en nuestra fe hasta el fin. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, Efesios 6:12, y que solo con la armadura de Dios podemos resistir y vencer. Que este mensaje nos motive a profundizar nuestra relación con Dios, a estudiar su palabra con diligencia y a vivir en constante comunión con Él a través de la oración. Que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, sino que seamos faros de esperanza y verdad en medio de la confusión. Y, sobre todo, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2, confiando en que Él nos sostendrá y nos guiará hasta el final. Amén. Que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para ser fieles en estos tiempos, y que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y su poder. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos rendimos, Gálatas 6:9. Y que, al final de todo, podamos escuchar esas palabras tan esperadas: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25:21. Amén. Si este mensaje resonó en tu corazón y te ayudó a entender la importancia de mantenernos firmes en la fe, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la verdad del Evangelio en un mundo que tanto la necesita. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal del Viejo Profeta y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos podemos ser una voz que proclame la verdad en medio de la confusión. Quiero agradecerte por acompañarnos hasta el final de este video. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu caminar con Él. No olvides dejarnos un comentario compartiendo tus pensamientos o cómo este mensaje impactó tu vida. Tu testimonio puede ser de gran ánimo para otros que están en la misma lucha. Nos vemos en el próximo video.